Osvaldo aquí. Viridiana. ¿Y? Hola, buenas tardes. Pues acá estamos nuevamente con unos chavos del Cebetis 16. A raíz de una plática que tuvimos con ellos, pudimos darnos cuenta de que en el medio en el cual se desarrollan, hay siempre una interrogante. ¿Realmente estamos aprendiendo como nos están enseñando o no o estamos aprendiendo? Pero siempre es la problemática de cómo poder desarrollar mejor el conocimiento. Vienen los exámenes, nos preguntan, contestamos. Pero siempre queda la duda de que si realmente esos conocimientos que hemos tenido o adquirido los vamos a tener para toda la vida. En una encuesta que yo con mis amigos ya de hace mucho tiempo, ¿no?, les he preguntado si se acuerdan de qué es lo que vieron en la secundaria, y la mayoría no se acuerda, ¿no? Se acuerdan del maestro regañón, del que le hizo la vida de cuadritos, ¿no? Pero no realmente, no, dice, de geografía, de historia, de matemáticas, no sabemos por qué aprendimos eso. Bueno, esta es una introducción y es un tema que nos está aquí compartiendo y que vamos a comentar con Osvaldo, con ¿cómo te llamas, perdón? Con Viridiana. Viridiana y Bexa, ¿no? Entonces vamos a estar ahí con ellos para estar comentando esto, ¿no? Bueno, pues a raíz de esto vamos a ver una pregunta, ¿cómo ven, cómo observan de manera así general pues los conocimientos que son adquiridos por ustedes? O sea, ¿tienen algún estilo, un método o algo así que nos pudieran compartir? Bueno, ahorita lo que estamos estudiando, el plan de estudio que nos tocó a nosotros, fue la nueva escuela mexicana, si mal no recuerdo que se llama así. Sí. En la escuela mexicana nosotros planteamos todo nuestro progreso, fue por, ¿cómo se llama?, progresiones. Cada progresión tenía una meta. Nuestro método de estudio era por metas. Cada parcial o cada semestre se tenía que alcanzar ciertas metas y era por progresiones. Era un método un poco convencional, de hecho fue nuevo, que se experimentó y pues no dio muchos frutos, por así decirlo, digamos, y se retiró porque de hecho en la nueva generación que entró, ahorita el otro ciclo escolar que entró, pues tiene nuevo método de aprendizaje, tiene nuevo plan de estudio. O sea, cambiaron el plan de estudios. Cambiaron el plan de estudios, prácticamente nosotros fuimos, por así decirlo, un conejillo de indias para lo que fue el plan de estudio. Lo probaron, vieron que no resultó y pues y de hecho incluso a nosotros ahorita nos están implementando un poco de cosas diferentes, ya que vio que su estrategia no fue funcional porque muchas cosas no se comprendían, no se memorizaban, o no llegaba a comprenderse, o simplemente no llegaban a entender los temas, no tenía la eficiencia que quería que se tuviera. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué nos puedes comentar, Viri? Pues creo que ahora el plan de estudio, creo que más que enseñarnos a nosotros, bueno, sí enseñarnos a nosotros, pero también debieron darle como que enseñarle el cómo nos iban a enseñar a los maestros, porque muchos maestros ignoraron totalmente eso y siguen como arraigados a como ellos saben enseñar. Y yo creo que está bien, pero también deberían de irse actualizando con lo que vamos viendo. Yo creo que principalmente esa es una de las razones por las cuales no se logró la meta, no se logró, ¿cómo decirlo?, los resultados que se querían. Y yo creo que principalmente es eso, ¿no? Porque pues un maestro está para enseñar, pero a veces también el maestro tiene que aprender el cómo hacerlo. Bien. Pues, o sea que les faltó técnica a lo mejor. Sí, es que muchos maestros siguieron arraigados a lo que ellos o cómo sabían enseñar. Sí, o sea, dejaron de un lado, por ejemplo, las progresiones y es como de vamos a ver esto, ¿por qué? Porque yo vi esto y porque todos los años yo he enseñado esto y así lo voy a enseñar. En algunas ocasiones, algunos maestros sí nos han tocado así como de, no, pues les voy a enseñar esto y después nos vamos enterando de que eso no era lo que tenía que enseñarnos, de que lo que tenía que enseñarnos era un poco más actualizado y esa persona se retrasó porque es la forma en que así él enseña. Y entonces yo
creo que como maestro también hay que decir, ok, hay que irnos actualizando de cómo se va enseñando, de todo esto, y por eso creo que pues no se lograron los resultados que se querían obtener. Cuando hablas de progresiones, ¿a qué te refieres? Bueno, a progresiones nos referimos, por decirlo, a metas. Cada cierta progresión es una meta que se tiene que cumplir. Por ejemplo, la primera progresión era, por ejemplo, pongamos en historia, primera progresión, se llama México Antiguo. La meta era saber absolutamente todo o saber y tener conocimiento de ese mismo tema. Segunda progresión, ¿cómo se llama? Conquista de los españoles. En esa segunda progresión se llega a ese tema y se tiene que comprenderlo de ese tema. Es como de cada progresión es un avance, por así decirlo, un paso por paso. Bien. Está bien aceptado. Sí. Como dijo anteriormente mi compañera, sí. El problema de las progresiones no solo se da en cómo fue implementado su plan de trabajo. Su plan de trabajo, ya que el plan de trabajo que implementaron se implementó hacia personas que recién habían llegado y, de una pandemia. Después de todo lo que fue una pausa de lo que fue la pandemia, cierto conocimiento y cierta agilidad mental se pierde en ese proceso, ya que la mente se acostumbra a no hacer nada, a no interactuar con nada, a no estudiar, a no presentar nada, y simplemente de momento a otro que la Secretaría de Educación Pública cambie el modelo de estudio y el plan de trabajo, es como que afecta un poco. Por esa misma razón se hizo el cambio, para que, por así decirlo, los jóvenes que llegaron de cuarentena tengan y den paso por paso y empiecen a escalar. Pero efectivamente también se va mucho y varía mucho de los profesores, porque algunos profesores están muy arraigados a su forma de enseñar y no se aplican o no se actualizan. Muy bien, ok. Sí, compañera, ¿quieres decir algo? Bueno, yo estoy de acuerdo con mis compañeros de que en parte pues también los maestros como que no se actualizaban o nos decían como que sí nos daban la introducción, el primer día sí nos dijeron, nosotros vamos a ver esta progresión, esta otra, y al final ustedes van a aprender todo acerca de este tema, o acerca de su especialidad, ¿no? Claro. Pero conforme iban pasando los días se quedaban en un solo tema atascados y nos ponían trabajos y proyectos y tal vez avanzaban, pero se quedaban como que estancados en ese mismo tema. Y al final, se terminó el semestre y pues no llegamos a aprender todo lo que deberíamos aprender. Sí aprendimos cosas nuevas, pero no todo lo que hubiéramos querido o lo que debería ser. Digamos que los maestros enseñaron como a ellos les enseñaron, ¿no? Dijeron el modelo, ¿no? Como, digamos, los papás, ¿no? Dicen, soy papá, entonces le voy a hacer como mi papá me educó, ¿no? Y a lo mejor bien o mal, pero pues así lo hacemos, ¿no? Los papás, ¿no? Pero no sé si ustedes han investigado algunas técnicas por ahí que dijeron, bueno, pues a lo mejor nos pueden ayudar estas técnicas. ¿Ustedes han vislumbrado por ahí? Pues, de hecho, a eso viene un tema que es, como se llama, viene siendo estrategia y memoria. Muy bien. Muchos de los temas o muchas cosas, y eso va a variar del plan de trabajo, algunas veces no solo es estrategia o no solo es memoria, a veces muchas cosas tienen que bailar y tienen que ir de los dos. Es como, no es lo mismo memorizarse la tabla, perfectamente te puedes memorizar, es un patrón, pero la estrategia es que te aprendas y entiendas cómo funciona cada uno de esos, comprendas cómo se multiplica. Es fácil multiplicar 2 por 2, te puedes memorizar esas tablas del 1 al 10. ¿Y qué pasa? Bueno, ya te tocan más cifras, 12 por 8, todo eso. Hay que comprender la estrategia de cómo se multiplica y implementarlo. Sí, claro. Es como se llama, entender y memorizar es una base. La estrategia es implementarlo en cosas que conocemos en la vida diaria, implementarlo en planes de estudio o simplemente saber lo que tenemos memorizado y de eso mismo emplear una estrategia para seguir avanzando. Como aterrizar los conocimientos, ¿no? Los conocimientos, ¿no? Ok. Pues una de las estrategias que yo tengo es la de leer en voz alta todo lo que requiero entender, porque siento que cuando leo en voz alta y escucho todo, tanto lo voy leyendo, lo voy visualizando, tanto lo voy escuchando. Entonces eso me ayuda a memorizar y a comprender mejor los temas o cualquier cosa. Igual en la actualidad, pues creo que muchos nos basamos por internet. Entonces mi técnica pues es buscar videos
por ejemplo, en ejercicios de matemáticas más que nada, que no entendí, buscar videos de personas que me lo puedan explicar de diferente forma y así yo poder comprenderlo. Creo que existen varias formas de explicar un mismo tema, existen varias técnicas, por lo que he visto, entonces veo cuál técnica puedo aprender mejor o cuál técnica entiendo más y puedo memorizar para así pues ya poder aplicar un examen o lograr entender bien el tema. Muy bien. ¿Cuál es tu técnica? Yo me acuerdo que hace un tiempo nos hacían como que una tipo encuesta, creo que fue como en tercer año de secundaria, que nos preguntaban de que, ¿qué prefieres, pintar o escuchar música? ¿Qué prefieres, leer o cosas así, ¿no? Y a partir de esas preguntas me acuerdo que nos identificaban como que tu aprendizaje es, ¿prefieres hacerlo visual, kinestésico o auditivo? Y a partir de eso los maestros sabían que cómo podían tener mejor comprendimiento hacia los alumnos, ¿no? Cómo darse a entender mejor con ellos, ¿no? Y siento que eso estuvo muy bien, fue muy importante. Y bueno, a mí, en lo personal, cuando estudio, cuando siento que ya comprendí bien el tema, de que ya lo leí, ya lo practiqué, ya escuché como que bien de ese tema, lo que a mí me gusta hacer es intentar explicárselo a otra persona. O si no tengo a otra persona, como que al aire, de que... A la pared, ¿no? ¿Lo puedes explicar? Hablarlo en voz alta y decir de que no, pues esto es así y esto así, y darme como que a entender. Y siento que si sí lo logro, es que sí lo entendí. Muy bien, muy bien. A eso va otro de los temas. Cada uno tiene su propia forma de entender, su estilo, aprender, ¿no? Y tiene su propio estilo de aprender y entender. ¿Cómo se llama? Decir que todos aprendemos de la misma manera es decir que todas las canciones suenan igual. Para nada. Cada uno tiene su forma de aprender. Por ejemplo, uno puede entender, ¿cómo se llama? Leyendo. Uno puede entender mejor practicando una y otra vez. Otro puede entender simplemente con que lo observe una vez, lo tiene completamente aprendido. ¿Te das cuenta? Cada uno tiene una forma de aprendizaje totalmente diferente, uno aprende cada uno a su manera. Y yo digo que eso varía bastante, porque por ejemplo ahorita en lo que es la preparatoria y fue este plan de estudio, o sea, nos tuvimos que adaptar mucho a lo que fue un solo método de aprendizaje. Fue eso, y por esa misma razón algunos, ¿cómo se llama?, se fueron atascando, se fueron retrasando, porque ellos no entendían o no comprendían a la misma velocidad que los demás lo hacíamos. Eso varía, depende, y eso, que dijo hace un momento mi compañera, es bastante bueno que los profesores a partir de una encuesta sepan cómo cada uno de sus alumnos aprenden. Así cada uno sabe que, por ejemplo, si uno se atrasa, sabe específicamente cómo puede hacer o cómo puede ayudarlo. Muy bien. De hecho, actualmente se hizo muy viral un video en las redes sociales que habla sobre, por ejemplo, aparece la persona y es como de, ¿otra vez reprobaste matemáticas? Y aparece el sí, ya sé. Y aparece la persona, o sea, aparece una imagen de la persona cuando es joven y reprobó esas materias, y aparece una persona de ahora, y una persona que se dedica a algo totalmente diferente, algo que le gusta, ¿no? Y yo creo que en eso entra lo mismo que dice mi compañero, que no todos aprendemos igual, o no todos tenemos los mismos intereses. Algunas personas somos mejores dibujando, algunas personas son mejores en matemáticas, en español, en cualquier área es mejor siempre una persona. Claro, va a haber personas que sean muy buenas en todas, pero no todos. Y está bien, es algo aceptable y es algo válido y es algo que debemos de aceptar, ¿no? Claro. Que no siempre vamos a ser buenos en una cosa y está bien. Ustedes, perdón, la pregunta es, ¿ustedes trabajan cuando están en clase por equipos o de manera individual? ¿Cómo trabajan ustedes? De ambas formas. ¿Sí? Sí. O nos dicen de que pueden hacer parejas, equipos o individual. O sea, a veces nos dan a elegir y a veces sí es de que equipos. ¿Y cómo los evalúan, si no es indiscreción? Cada maestro tiene su forma de evaluar. ¿Sí? Normalmente se dividen entre tareas, proyecto, examen. Muy bien. Normalmente así se tiene que dividir, que es lo que son tus actividades, tus tareas, todo eso lo que tienes en tu portafolio de evidencias, por así decirlo. Otro es tu conocimiento, el examen, y otro es el proyecto. Te dejan un proyecto de todo lo que hemos visto y tienes que presentar algo que represente pues todo eso, y en base a eso se califican. Los porcentajes ya dependen de cada maestro, igual algunos maestros toman la actitud y comportamiento, que seas pues
que no estés haciendo desastres y todo eso, pero eso ya depende de cada persona. Y volviendo a la pregunta de si trabajamos individual o en equipo, actualmente, bueno, en segundo, tercer semestre nos explicaron los maestros de programación, estamos en la especialidad de programación, nos dejaron hacer proyectos en equipo, porque dice que actualmente pues muchas personas trabajan en equipo en esas áreas. Exacto. Entonces tenemos que aprender a desenvolvernos en un equipo. Exacto. Y aprender a trabajar en conjunto, porque hay muchas personas que son no, yo no voy a trabajar en equipo, mejor yo lo hago solo. Pero en una oficina pues te va a tocar trabajar en equipo, y eso es lo que nos están enseñando, a aprender a trabajar en equipo. Perfecto. Otra cosa que nos implementaron fue, como dijo, aprender a trabajar en equipo, y eso también va bien en lo que es cómo cada uno aprende. Por ejemplo, si estás en equipo, te va a tocar con la dificultad y con los obstáculos de que la persona con la que te tocó trabajar tal vez no entienda de la misma manera en la que tú lo entiendes. Tal vez ese puede ser un choque. Por esa misma razón es importante comprender cómo cada una de las personas entiende, aprende y memoriza las cosas. Y de esa misma manera asentar y complementar esa parte para que pueda hacer un equipo funcionar. ¿Qué pasa? Bueno, en un equipo no hay comunicación, no hay ayuda, no hay nada, y cada uno trabaja por su parte. Es como es como si no fueran absolutamente nada. Un equipo no es nada sin comunicación, no es nada sin el apoyo de otros, y no es nada sin, sin alguien a quien puedan apoyarse. Aunque no lo crean, en un equipo siempre va a tener que sobresalir alguien, y ese alguien es quien se encarga de ayudar a los demás, de que entiendan y de apoyarlos, y que cada uno se apoye mutuamente. En los equipos que nosotros tocamos en programación, cada uno, como que por ejemplo, a uno se le daba bien, la documentación, a otro el programa, y por ejemplo, estilizar todo eso. Cada uno era bueno en cada una de esas cosas, y de ahí se conforma bien un equipo. Uno se encarga de, por ejemplo, codificar, pero tal vez el que codifica no es bueno diseñando, y tiene pésimo diseñando, y para eso está otra persona que sabe diseñar perfectamente, y tal vez a esa persona no sabe documentar bien el proceso y todo, y tal vez exista otra persona que sepa hacerlo correctamente. Y si no hay ninguna de esas, pues cada uno se va apoyando, se van dando ideas, se van dando propuestas, y en cada uno y todo el equipo va aceptando cada una para implementarlas en ese proyecto. Y digamos así, ¿qué porcentaje le ponen al examen los profes? Normalmente es como de un 40% más o menos. O sea que sí le ponen más. Sí, 40-30. No como antes que el 100%, ¿no? No, ya nos dan más chance. Sí, había un maestro que ya se jubiló. Claro. Que sí, su examen valía el 80% y las actividades el 20%. Ajá, pues ahí ya era de memoria, ¿no? Todo casi, ¿no? Pero igual él ya era como muy, muy, muy viejito. Entonces yo creo que se quedó siempre con ese, tal vez como usted nos decía hace un rato, que a él así le enseñaron. Exacto. Y él pues así tomó esa manera de enseñar. Ajá, tal vez por eso. Muy bien, pues acá tenemos un buen equipo de trabajo con los compañeros Oscar y Sebastián. ¿Alguna otra cosa que nos quieran comentar? La comparación de un método de estudio entre un país y el nuestro. A ver. Por ejemplo, un país muy avanzado, Japón. Japón tiene un muy buen, y es un gran país que destaca bastante en inteligencia, en muchas cosas, tecnología y todo, pero tiene un gran problema que es la presión social. La presión social ante todo. Por ejemplo... Hasta se suicidan, ¿no? Sí, pero más que la presión social, la presión... que tienen ellos mismos. La presión de trabajo, la presión... ¿Cómo se laboral. Laboral, exactamente, es la presión laboral más que nada. Sí. Afecta la presión social, pero la presión social ya es más como apartado, ¿no? Sí tiene que ver mucho la presión social porque es una civilización que sí tiene mucha presión, pero más que presión social tiene presión laboral. Es de, eres bueno, pero siempre va a haber alguien mejor que tú. Y entonces o eres mejor o vete. Pues sí, es de simple, ¿no? Porque los coreanos, los asiáticos están adaptados a eso, a lo mejor. Son ellos mismos los que se exigen demasiado. Son competitivos, digamos. Son competitivos. De mucha competencia. A veces son muy competitivos, o a veces son ellos mismos, a veces ni siquiera una persona le exige, a veces son ellos mismos por querer, seguir destacando, seguir dando hacia adelante. A veces uno mismo se exige demasiado, y en Japón es tanto la presión que se ponen a uno mismo que a veces ya no saben qué hacer. Porque el método de Japón
es bastante bueno, es uno de los mejores, pero es que el detalle es que ellos mismos se exigen demasiado, son ellos mismos. Porque ahí es muy importante entrar a una buena escuela. Si no entras a una buena escuela, ahí entra la presión social, ahí sí ya entra la presión social, porque es de, tu hijo es un fracasado. ¿Por qué? Porque no entra a una buena escuela. Entonces es estudia y entra a una buena escuela, porque si no entras a una buena escuela, nuestro prestigio como familia va a bajar. Entonces ahí entra también la presión social. Entonces es una escuela privada, ¿no? Ajá. Son escuelas privadas, no son del gobierno, ¿no? Y es como de, y entra a la mejor escuela y escoge una carrera que te puede dar alto prestigio, alto dinero, porque si no ya eres un fracasado. Muchas personas, actualmente pues ya en redes sociales se ven muchos casos, ¿no? Que por ejemplo hay una coreana, que es Chingo Amiga, que nos cuenta su historia de que cuando ella se vino a México, su familia fue muy juzgada, decían que era una fracasada, que no sé qué, que su familia no pudo hacer las cosas bien y así, ¿no? Por el aspecto de que si no entras a una buena escuela, si no entras a un buen trabajo, pues ya eres un fracasado, ya tu familia ya quedó mal. Entonces ahí es donde entra ya la presión social, aparte de la presión laboral. Y entonces al haber esa presión social existe también la presión laboral, porque también es como de, pues tengo que ser el mejor, tengo que ser esto. Y también, o sea, como ya lo comentaba, los jefes es como de, sí eres bueno, pero siempre va a haber alguien mejor que tú. Y si encontramos a esa persona mejor que tú, pues tú ya no me sirves. Entonces entran varios aspectos en esa presión. Ok, muy bien. Yo creo que también depende como que en el ámbito familiar, ¿no? Yo alguna vez me parece que escuché que en Japón, o bueno, en los asiáticos, desde que la mamá está embarazada, le empiezan a leer libros de, por ejemplo, si quieren que, desde que está embarazada los papás como que deciden qué quieren que sean sus hijos. Por ejemplo, dicen, no, pues yo quiero que sea doctor. Y cuando están embarazadas las mamás les empiezan a leer todo el tiempo libros acerca de pues de medicina, de relacionados a esos temas. Y desde que nacen pues les van inculcando eso. Y siento que aquí pues hay más libertad, ¿no? Como de que no, pues lo que tú quieras hacer. Pero pues allá me parece que también es así, de que desde pequeños, y es de que siempre ahí estar, de que tú vas a hacer esto porque ya lo decidimos y no puedes cambiar como que lo que ya te eligieron. Muy bien. O sea, en Japón prevalece un poco más la disciplina, horarios marcados, estrategias o ciertas reglas y normas. Es un poquito, está más ajustado a las cosas a lo que es aquí. Aquí, mientras tanto, es un poco más flexible las cosas. Okay. Sí, en México pues ya hay más libertad de expresión, hay más libertad en todos los ámbitos. Por ejemplo, allá es escuela completa, de que entras temprano y sales hasta la noche y todavía te tienes que quedar alguna disciplina extra. Y aquí ya no, aquí ya es como de, pues si quieres te quedas y si no, pues ya te puedes ir. Aquí ya es más flexible. Bueno, entonces sería las ventajas que tenemos, ¿no? De México, que digamos estamos más libres, podemos decir, y en Japón son más con mucha disciplina. ¿Y cómo la ven? ¿Cuál es la mejor? Varía bastante, porque por ejemplo lo dicen, a veces una persona con demasiada libertad ya no va a saber qué hacer. Hay ciertos límites y ciertas normas y ciertas reglas que tenemos que seguir. Hay veces en las que uno mismo se tiene que poner estricto. Hace cuenta, no es muy bueno, mucho de algo y mucho de lo otro. No es mucho exigirte a ti mismo. Va a llegar a un punto en el que te vas a exigir tanto que en el momento en el que fracasas no vas a saber qué hacer. Y si eres completamente libre y simplemente te da igual todo, no vas a saber qué hacer. Entonces tiene que haber un balance entre exigencia, estrategia, libertad y comprendimiento. Término medio, ¿no? Sí. Como decía Aristóteles. Bueno, pues les agradecemos, muchas gracias por esta iniciativa de poner sobre la mesa la cuestión de la enseñanza, ¿no? Porque es una de las preocupaciones centrales de los alumnos, de los estudiantes y también de los profes, ¿no? O sea, una invitación a los profes que nos están viendo para que se puedan actualizar y puedan valorar que cada uno de los estudiantes es diferente y que pues a lo mejor si yo... Incluso viene hasta la estigmatización, ¿no? De que a veces cuando no nos cae bien un alumno, pues hasta lo reprobamos porque no nos cae bien. O sea, es totalmente emocional eso, ¿no? O sea, o sea, hay que ser más objetivos como profes, ¿no? O sea, yo creo que eso nos ayudaría mucho
a los alumnos y a los maestros también, ¿no? Y a las maestras y a las alumnas, ¿no? Sí, en ese tema igual ya entra desde un momento en el que tú decides ser maestro, hay leyes, bueno, no hay leyes, hay reglas, como un psicólogo no le puede contar a nadie lo que tú le dices. Exacto. Igual existe lo de los maestros, un maestro debe ser equitativo. Sí. Ni le doy más a este ni le doy menos a este, pero igual a lo que se refiere a equidad, le da a cada persona lo que necesita. Exacto. O lo que se merece, con cada uno del esfuerzo. Exacto. Pues, ahí también entra bastante lo que es un poco la inteligencia emocional de cada una de las personas. Un profesor no puede reprobar a alguien que tal vez no le agrada, pero sí se esfuerza y ha sacado todo adelante. Sí, sí. Y ¿cómo se llama? Y aprueba a uno que le agrada, pero no ha hecho absolutamente nada. Das cuenta, entra bastante ahí en que ser equitativos, y más que nada ser equitativos, dar a cada uno por lo que ha trabajado. No por la apariencia, ¿no? No por la apariencia. ¿No? Así es. Pues muchas gracias, Viridiana, Osvaldo y de Valle, por esta plática. Bueno, pues amigos, nos despedimos de ustedes y nos vemos la próxima. Nos vemos. Adiós. Adiós. Bueno, entonces sería las ventajas que tenemos, ¿no? De México, que digamos estamos más libres, podemos decir, y en Japón son más con mucha disciplina. Sí. ¿Y cómo la ven? ¿Cuál es la mejor? Varía bastante, porque por ejemplo lo dicen, a veces una persona con demasiada libertad ya no va a saber qué hacer. Hay ciertos límites y ciertas normas y ciertas reglas que tenemos que seguir. Hay veces en las que uno mismo se tiene que poner estricto. Exacto. Hace cuenta, no es muy bueno, mucho de algo y mucho de lo otro. No es mucho exigirte a ti mismo, porque va a llegar un punto en el que te vas a exigir tanto que en el momento en el que fracasas no vas a saber qué hacer. Y si eres completamente libre y simplemente te da igual todo, no vas a saber qué hacer. Entonces tiene que haber un balance entre exigencia, estrategia, libertad y comprendimiento. Término medio, ¿no? Sí.